Sean muy bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes. Continuamos con la unidad número 7, en esta oportunidad en la lección 3.5, en la cual vamos a estudiar identidades combinatorias contando de dos formas, correspondiente al segundo año de bachillerato por Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial se solicita que utilizando un argumento por conjuntos que se demuestre la siguiente identidad combinatoria, la cual dice que n combinado 0 más n combinado 1 más n combinado 2 hasta llegar a n combinado n, esa sumatoria es igual a 2 elevado a la n. Bien, eso es lo que vamos a demostrar utilizando argumentos por conjuntos. Veamos entonces, tenemos que probar que esa suma de los n subconjuntos que se pueden hacer, pues es igual a 2 elevado a la n. Para ello, lo podemos hacer contando la cantidad de subconjuntos que se pueden formar de un conjunto de n elementos. Es decir, que este conjunto va a tener el primero, segundo, tercer elemento, cuarto y así hasta llegar al elemento enésimo. Vamos a hacerlo en la primera forma de esta manera, contando las posibilidades que tiene cada elemento. Como ya hemos dicho, son n elementos. Tenemos para el primero, el segundo. Entonces, por principio de multiplicación lo podemos resolver de esta manera. El subconjunto se va a formar partiendo del hecho si se toma o no se toma un elemento dentro del conjunto de los elementos que se tienen. Entonces, para el primer elemento tenemos dos opciones, tomarlo o no tomarlo. Para el segundo elemento tenemos nuevamente dos opciones, tomarlo o no tomarlo, y así sucesivamente para cada uno de los elementos. Por lo tanto, lo que vamos a tener es el producto del número 2 multiplicado por sí mismo n veces, es decir, 2 elevado a la n. De esa manera estaríamos contando todos los subconjuntos que se pueden formar con un conjunto de n elementos, en donde hemos analizado que cada elemento tiene dos posibilidades, porque puede aparecer en el subconjunto o no puede aparecer. La segunda forma sería contando las posibilidades que tiene cada conjunto. Por ejemplo, ¿cuánto es la cantidad de subconjuntos de 0 elementos? Es decir, que de los n elementos que tengo, voy a combinar o voy a seleccionar 0. Entonces eso sería de n combinado 0. ¿Cuál es la cantidad de subconjuntos de un elemento? Es decir, que de los n elementos que tengo en el conjunto, yo voy a tomar subconjuntos que tengan solo un elemento. Entonces sería n combinado 1. Luego, si fueran dos elementos, pues n combinado 2. Y así sucesivamente, digamos hasta llegar a la cantidad de subconjuntos con n elementos, lo cual sería entonces n combinado n. Ahora, si sumáramos todos estos subconjuntos que se pueden formar, entonces tendríamos la cantidad de subconjuntos total, porque estamos tomando desde los 0 elementos hasta los n elementos. Es decir, entonces, así como aquí que ya habíamos contado cuánto era la cantidad de subconjuntos que se pueden formar, entonces la suma de todos los subconjuntos tendría que ser también igual a 2 elevado a la n. Por lo tanto, observa que podemos hacer la comparación de la primera forma para concluir que la segunda es también 2 elevado a la n. De esta manera entonces verificamos que la suma de todos los posibles subconjuntos desde n combinado 0 hasta n combinado n va a ser igual a 2 elevado a la n, lo cual pues se le conoce en teoría de conjuntos como la cardinalidad del conjunto potencia, que el conjunto potencia pues es el conjunto
que está formado por todos los subconjuntos posibles, incluyendo el conjunto vacío. Conclusión. Para demostrar identidades combinatorias, se puede contar alguna situación de dos formas distintas. Este método se conoce como comparación. Llegamos así a la sección final, en donde te invito a resolver cada uno de los ejercicios que acá se te plantean. Para ayudarte un poco, acá se han tomado algunas, notas de apoyo, lo cual servirá de pista para resolverlo. Pero además, te ayudaré en esta ocasión con el literal A y con el literal D. Veamos el literal A, que pide demostrar la identidad que dice que n combinado R es igual a n combinado n menos R. Acá debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Primero, teniendo un conjunto de n elementos, para formar un subconjunto de R elementos, lo que hacemos es n combinado R. Decimos que n combinado R representa las maneras diferentes de escoger los elementos que estarían en ese subconjunto. Pero acá ocurre algo. Si tú tomas R elementos de un grupo de n elementos, ¿cuántos quedan? Quedan n menos R elementos. Y entonces, al escoger R elementos de un grupo de n, es lo mismo que si seleccionaras los que sobran, porque al seleccionar los que sobran, estarías automáticamente dejando en grupo los que querías seleccionar. Es decir, que por otro lado, también hay n combinado n menos r maneras de escoger los elementos que no estarán en el subconjunto. Y tanto uno como otro caso representan la misma situación. Es decir, que se puede concluir entonces que n combinado r es igual a n combinado n menos r, por la teoría que acabamos de decir, que al seleccionar el grupo, automáticamente estoy dejando al otro grupo sin seleccionar. Entonces da lo mismo seleccionar al grupo de los que no quiero, y los que me quedaran son el grupo de los que yo estaría interesado. Veamos ahora en el caso del literal D, que es una expresión bastante compleja, pero la hemos usado ya en lecciones anteriores. Cuando tenemos, por ejemplo, el grupo de hombres y un grupo de mujeres, y quiero a R personas de entre esos dos grupos. Entonces, ¿qué es lo que se puede dar? Son todos los casos posibles que se puedan dar. Por supuesto, el número de elementos que voy a seleccionar debe de cumplir la condición de que el grupo, digamos, de mujeres sea mayor o igual que R y que el grupo de hombres sea también mayor o igual que R. Esto porque en algún momento voy a tomar R de M o voy a tomar R de N elementos. Pero como puedes observar, lo que estamos analizando acá, esto claramente es la generalización de tomar todos los casos posibles cuando tengo dos grupos de, digamos, como decíamos, hombres más mujeres, y que de ese grupo quiero seleccionar R personas. ¿Qué se puede dar? Que del grupo, digamos, de los hombres tome ninguno y tome solo las mujeres. O que del grupo de los hombres tome uno y entonces del grupo de las mujeres ya no las voy a tomar todo, voy a tomar los que quería seleccionar menos uno, que es el que ya tomé. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la teoría o la lógica que lleva a esta demostración. Es decir, este caso es el caso más general de dividir el conjunto en dos partes, una con n elementos y otra con m elementos. Y para formar un subconjunto con r elementos se pueden tomar 0 elementos de entre los n y r elementos de entre los m, es decir, como decíamos, ningún hombre y tomar todos los que voy a seleccionar del grupo de las m mujeres. O tomar uno de entre los hombres y entonces ya no tomaría todo de entre las mujeres, sino uno menos de los que estoy interesado en tomar. Y así sucesivamente hasta considerar
R de entre los N, es decir, tomando todas las posibilidades hasta que llegue el punto en el que voy a tomar del grupo de los hombres, voy a tomar solo a los hombres, es decir, voy a tomar a los R elementos que quiero seleccionar y dejando del grupo de las mujeres ningún elemento. Entonces, esto se puede entonces concluir, como ya decíamos, que esta ilustración o esta igualdad que está acá lo que representa es eso. Todos los casos posibles que tenemos ante una situación donde hay dos grupos de personas y quiero seleccionar una cantidad específica. Entonces, pues se concluye que esta igualdad es verdadera. Muy bien, eso es todo. Espero te haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el próximo video.